Bueno, Jorge, un gusto nuevamente tenerte en vía esta modalidad y espero pronto pues que nos volvamos a encontrar y pasar esos buenos momentos que hemos vivido en otras latitudes, hermano. Así es, la cuarentena nos tiene recluidos, pero bueno, aquí estamos, haciéndolo Exacto, como siempre. exacto. Bueno, como te mencioné en los mensajes vía WhatsApp, eh, esta entrevista está en el marco de un curso que se llama Comunicación Política. Sí, Está dentro de los cursos de últimos ciclos o los últimos semestres de la universidad. Y esta entrevista está dedicada básicamente a mis alumnos que probablemente se conecten, aunque tú sabes que como con todo alumno universitario, si no es obligatorio, difícilmente ingresa. De repente ingresan por ahí a hacer sus preguntas, pero igual están cordialmente invitados y este video está siendo grabado para luego publicarlo. Yo quería decirte que en la semana 4, en la siguiente semana del calendario USIL, vamos a tratar un tema que está ligado a lo que es la vocería, porque dentro del curso de comunicación política hemos visto los conceptos de la comunicación política. Les he recordado a mis alumnos cómo la comunicación está digamos, el que media la relación entre gobierno y gobernados. De alguna manera, gracias a ese flujo comunicacional, tanto gobierno como gobernados pueden expresar sus ideas. Luego hemos visto los sistemas de gobierno, sistemas económicos como el capitalismo, el socialismo, el comunismo. Y luego hemos visto la comunicación dentro del marco de la divulgación, si se puede hacer política sin los medios de comunicación. Y esta semana vamos a entrar al tema de la vocería, de lo que es en este caso el vocero de prensa. Y adelantándole a mis alumnos, les decía, creo que se me fue la cámara, volvió la cámara, les decía a mis alumnos que el vocero de prensa es el representante del político, del empresario, que da la cara y que tiene ciertas características. Entonces, les comentaba a mis alumnos sobre tu experiencia, tu gran experiencia como corresponsal, cubriendo sucesos de todo tipo, incluidos los políticos. Les comenté el caso que te tocó vivir del helicóptero, que felizmente pues permite que estés acá presente. Y me gustaría desde la visión de alguien que está en la cancha, como decimos aquí en el Perú, no sé cómo lo dirán en México, pero alguien que la está en el chinga, se dice campo, aquí, en la chinga. ya, en la chinga, este, ¿qué significa de alguna manera el vocero de prensa? Qué importante es que los gobiernos, no hablo solamente del presidente, en el caso de ustedes, de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, sino de los gobiernos a nivel federal, porque ustedes son una federación. ¿Qué importancia tienen los voceros de prensa? Y ahí ya llegó una alumna, Damián, y de alguna manera contarles el trabajo que tú haces con los políticos, ¿no? Y tu opinión de lo que he señalado, y te agradezco nuevamente tu presencia, Jorge. Gracias, Pedro. Pues mira, fíjate que este tema de la vocería es realmente un tema amplio que da para un montón de horas de análisis, de Ajá. estudio, de preparación, incluso porque la, es importante saber que la comunicación o el tema periodístico no es solamente los que estamos de este lado, o sea, el ser periodista no implica solamente la persona que va a reportear, que va a escribir la nota, que va a hacer la pieza para televisión, sino tiene un montón de aristas y una de estos aspectos que es importante que la gente pueda conocer, o incluso hay personas que pueden estar más inclinados a desempeñar esa función de vocería, pues es importante considerarla como una parte fundamental del trabajo periodístico, no solamente pensando que lo importante es estar de este lado como reportero o como periodista, ¿no? El trabajo de la vocería es un trabajo de enorme responsabilidad porque es el enlace oficial entre una fuente de información o una dependencia de información con los medios de comunicación. ¿Y qué es lo que pasa en el caso de nosotros como reporteros?
el tener la relación con un jefe de prensa, aquí se les conoce como voceros, hay quien ocupa la palabra portavoz también, que es más utilizada Exacto. Portavoces. en el, digamos, en el lenguaje periodístico europeo, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, aquí los que se dedican al tema de prensa se les llama coordinadores de comunicación social. Ese es el concepto global, como se conoce en México, al trabajo de la vocería, comunicación social. Pero obviamente también, si dices voceros, la gente lo entiende. Y el trabajo de un vocero es importante, ¿por qué? Porque tú como periodista sabes que es una voz autorizada para darte la información, o que la información que te está dando sobre el caso que estás trabajando, investigando o reporteando, tiene sustento oficial al venir de un representante oficial de la dependencia que está autorizado para dar la información que tú necesitas referente a ese tema. Exacto. Y en ese sentido, en lo que tú estás hablando, Jorge, algo que también adelantaba a mis alumnos, y es muy probable, supongo que en México también se está dando la fuerte tendencia, es al trabajo del entrenamiento de medios o media training. Y es que partimos de la premisa de que no necesariamente esa autoridad o ese político o ese empresario o ese representante de una institución tiene las cualidades para comunicar verbalmente y no verbalmente. Entonces, algo que se está dando mucho en el Perú es que muchos periodistas reconocidos están justamente dedicándose al entrenamiento de medios, y esto también ha generado, y no sé cómo es en México, una sensación de estigmatización desde un lado de ser prejuiciosos. Es decir, se le critica a algunos periodistas como por un lado critican a la autoridad y por el otro lado preparan a esa misma autoridad. No hago una generalización, pero sí te quería contar lo que ha ocurrido en el Perú, ¿no? Esta tendencia hoy en día a que muchos comunicadores reconocidos de nuestros medios se están dedicando a preparar gente, políticos, empresarios, para que puedan de alguna manera enfrentar, entre paréntesis, A a la la prensa. prensa. Sí, Exacto. sí, mira, ¿Qué piensas al respecto? pero digo, es que es válido. Yo no sé en Perú, pero aquí en México y en muchos otros países de Latinoamérica, hay a veces una polarización sobre la actitud o la forma en que debe conducirse un periodista. Obviamente, todos coinciden que la ética periodística va siempre por delante. Exacto. Y a veces se tiene la mala percepción que para que un periodista sea creíble y la gente cree en su honestidad, debe ser un periodista pobre, jodido, como se dice acá, que no puedas hacer algún tipo de negocio, empresa o emprendimiento, porque eso te estaría llevando a tener alguna especie de complicidad con con intereses, vamos a decir. autoridades. Sí. Exacto. Y se piensa erróneamente que todo el tema empresarial debe quedar únicamente destinado a los empresarios de los medios, que son los que se llevan la lana, los que ganan la millonada con la venta de publicidad, con acuerdos políticos tal vez en lo oscurito, y los periodistas pues debemos estar jodidos siempre toda la vida, y eso es un error. Claro. No, perfectamente. En este tema que comentabas, yo te voy a dar un punto de vista. Si un periodista reconocido, famoso, con credibilidad, con alcance, con todo lo que quieras, tiene una empresa para preparar políticos, para preparar periodistas que quieran dedicarse a la vocería, para hacer trabajo de imagen, por ejemplo, es totalmente válido mientras en tu chamba como periodista no haya conflictos de interés. Si tú, por ejemplo, por tener un contrato con el gobierno, dejas de decir cosas que ese mismo gobierno está cometiendo errores o algo, o algún tema de corrupción o lo que tú quieras, y lo dejas de decir porque tienes un contrato, bueno, pues entonces ahí sí ya eres corrupto también tú y estás cayendo en un conflicto de interés. Pero mientras tu empresa
aún dedicada a la preparación de políticos o vocería, se mantenga como un negocio aparte y tú en tu chamba de periodista sigas haciendo las cosas bien, no tiene ningún problema desde mi punto de vista. Comparto plenamente ese punto de vista, Jorge, y es más, en la clase, al iniciar este curso, algo que les dije a mis alumnos es que el curso no solamente tiene la intención de darles las herramientas desde el ámbito político y comunicacional para que ellos entiendan cómo funciona el ámbito de la comunicación política, sino también enseñarles a los chicos que hay todo un mundo laboral donde puede uno desarrollarse. Y es que algunas veces pensamos, no sé cómo serán los chicos ahí en México, pero pienso que debe ser lo mismo. Ellos creen que ser comunicador significa solamente aparecer en pantalla, o trabajar en una agencia de publicidad, o trabajar en una empresa de comunicación empresarial o relaciones públicas, o en la gestión de contenidos digitales, o en la producción audiovisual, pero no se dan cuenta que hay los spin doctors, por ejemplo, puede ser un asesor político, comunicacional, puedes trabajar en un think tank, en estos tanques de pensamiento que hoy le brindan información a los gobiernos para tomar decisiones, o puedes trabajar justamente en lo que acabas de señalar, en el entrenamiento de medios. Y es que, de alguna manera, pues, no todos nacen con esa capacidad de poder expresarse tanto verbalmente como no verbalmente. Y ahí iba mi siguiente pregunta. Hoy estamos en un ámbito mediático, los medios de comunicación influyen, están presentes en todo. ¿Cuál es la importancia que tiene que un político sepa comunicar verbalmente, no verbalmente frente a la audiencia? ¿Eso es relativo? ¿No es tan importante? ¿Es más importante que sea una buena persona, un buen profesional? ¿O es fundamental que tenga una asesoría de cómo comunicarse, de cómo, reitero nuevamente entre comillas, enfrentar la audiencia, enfrentar a los micrófonos? No, es súper importante que un político sepa comunicar. Digo, para cualquier espacio de la vida pública, la comunicación es fundamental. Si tú no sabes comunicar, de entrada, lo que quieras hacer, tu crecimiento va a ser muy limitado. ¿Qué es lo que hemos visto en México, por ejemplo? ¿Quiénes son los políticos más influyentes? Los que siempre jalan la atención de la prensa, los que tienen mejor manejo de medios y los que saben comunicar y expresar su ideología o los planes que tienen de trabajo. Y lo mismo ocurre no solamente con políticos, lo mismo ocurre con artistas, con empresarios, incluso hasta los influencers. Si no saben comunicar, pueden hacer los mejores videos que tú quieras, pero no tienen el mismo impacto que un youtuber que sí tiene empatía y conecta con la gente que lo ve. Exacto. Y ahí en ese aspecto es donde viene relacionada el tema anterior que comentabas. ¿Por qué los políticos prefieren a los periodistas para que los ayuden a hacer el manejo de imagen y no a alguien que se dedique únicamente a la vocería? ¿Por qué? Porque antes de la aparición de las redes sociales, los medios tradicionales, que ahora se llaman tradicionales, como la tele, la radio y los periódicos, eran los que dominaban la agenda. ¿Y de quién te apoyabas tú? Pues obviamente de un periodista que conociera cómo se movieran esos medios. Exacto. Entonces, ¿te fuiste o se fue? No, estoy acá. Es que a mí se me estaba acabando. Ya. No te preocupes. Ya. Perfecto. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en ese tipo de casos? Tú como periodista entiendes, por ejemplo, cómo puede impactar más una noticia, qué es lo que va a llamarle más la atención a la gente, o cómo puedes hacer, digamos, cómo se puede hacer más ruido a partir de un tema que va a estar en la agenda de la opinión pública. Y esa misma experiencia que te da el trabajo periodístico es la que buscan los funcionarios, las empresas o los personajes que quieren proyectar su imagen en medios, en un periodista. ¿Por qué? Porque tú sabes, a través de tu experiencia, cómo impactar más, cómo llegar a los medios. Exacto. ¿Cómo abrir camino? Claro, no, perfectamente, coincido plenamente. Es decir, ¿quién mejor que el periodista para decirle cómo es la historia? Porque conoces
lo que sucede frente a cámaras y tras bambalinas, ¿no? Algo que está pasando, y seguramente en México lo estás viviendo también, es que en esta coyuntura de la pandemia del COVID-19, nuestros presidentes están saliendo todos los días a hablar. O sea, hay una conferencia prácticamente diaria, por lo menos en el Perú. El presidente Martín Vizcarra está saliendo prácticamente todos los días, excepto los domingos, y también faltó una fecha, no recuerdo bien, pero de ahí ha salido todos los días al mediodía. Y es más, acá hacen memes en el sentido de que acá había un programa en los años 80, 90 de Aló Gisela que era al mediodía. Entonces dicen que es la nueva ceñito. Sale su programa a esa hora. Pero hoy, en general, en el mundo entero están saliendo los presidentes a dar la cara con sus ministros. En el caso de ustedes, los mexicanos, creo que le llaman secretarios de salud al ministro. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, se ve a Donald Trump. Y yo quisiera en ese sentido, en el caso del presidente peruano, no se está admitiendo en las conferencias de prensa a los periodistas. En el caso físico, las preguntas son virtuales. ¿No? Justamente el argumento es para evitar el contagio, pero hay otras críticas que dicen que no, están evitando la repregunta. Bueno, en el caso de AMLO, yo he visto, por lo menos hasta hace algunos días, que estaban en un lugar donde había prensa física. Donald Trump todavía hace sus presentaciones de manera física con los periodistas ahí en la Casa Blanca. ¿Cómo es el manejo cuando hay una pregunta incómoda? ¿Te ha tocado a ti, estando en una conferencia de prensa, relacionarte con este tipo de portavoces? Supongo que como en todo hay de todo. ¿Cómo es ese manejo para que mis alumnos más o menos sepan y qué es lo que tú recomendarías en una situación donde tienes a un Donald Trump que simplemente silencia al periodista cuando no le gusta o silencia a su propio consejero de salud, ¿no? ¿Cómo enfrentar estas situaciones? Porque algunas veces a los chicos, y sobre todo cuando recién haces periodismo, les cuesta pedir el micrófono, ¿no? Es como en la clase, donde uno dice, ¿alguna pregunta? Muy pocos van a preguntar. Sí, mira, aquí vamos a analizar esto desde los dos ángulos, porque seguramente muchos de tus alumnos y de la gente que nos va a ver, no todos quieren ser periodistas, habrá algunos que les interese la vocería. Exacto. Entonces es importante conocer los dos aspectos para ver cómo puedes manejarte en los dos aspectos. Tú, si eres vocero, tu chamba es cuidar a tu jefe, a tu personaje, exacto, a tu presidente, a tu gobernador, a tu ministro de salud, a quien tú le estés chambeando. Y parte de esa chamba es tratar de minimizar las críticas, que se destaque lo bueno del trabajo y que lo negativo no sea la nota para que no afecte la imagen. Exacto. Entonces, en esta relación de gobierno-medios, hay mucha cercanía entre los voceros y los periodistas. ¿Por qué? Porque tú los buscas para pedirles información, ellos te buscan para darte datos que quieren difundir. Entonces, a veces se dan relaciones de amistad que perduran incluso después de los cargos. Muchas veces las relaciones son tirantes porque tú, si haces tu chamba y criticas, al otro no le va a gustar y se va a enojar contigo y ya no te va a considerar su amigo. Exacto. Y te va a dar los datos a cuentagotas o no te va a hacer caso, que es lo peor. Entonces, en este caso, incluso puede llegar a presentarse casos de corrupción, que el vocero te ofrezca una lana o una plata, como dicen ustedes, para que tú no publiques. Y ya si eres periodista corrupto y te gusta el dinero, pues la vas a agarrar y te vas a callar, pero si eres un buen periodista lo vas a mandar a volar, le vas a decir que no. Exacto. Pero bueno, la chamba del vocero y todas las herramientas que tiene a su alcance son para potenciar el trabajo del personaje que está cuidándole la imagen y tratar de minimizar las críticas. Por ejemplo, en las conferencias a mí me ha pasado que cuando hay algún tema así muy álgido, muy tirante o muy escabroso, ellos dicen, oye, no seas gacho, no ataques mucho a mi jefe, ¿no? Pregúntale despacito. Digo, si es tu cuate y no compromete tu chamba, pero dices, sí, hombre, no hay bronca.
Y en lugar de hacerle una pregunta así punzante, directa, pues haces una pregunta más light que no modifique el sentido de lo que quieres saber, pues. Si lo quieres ayudar, si no te importa, pues ya le dices, no, ¿sabes qué? Usted le está mintiendo en esos datos y no estamos de acuerdo, lo que tú quieras. Claro, el tono cambia. Sí, y en el caso de los periodistas, pues obviamente todo depende de la forma en que te conduzcas y cómo quieres llevar tu carrera periodística. O sea, si eres un periodista que crítico, no te vas a conformar con lo que te digan, vas a investigar a pesar de la relación que tengas con la gente de la vocería o lo que te den, y finalmente pues no te va a importar hacer quedar mal al personaje o a la institución que estás investigando, porque esa es tu chamba como periodista. Por eso te decía, vamos a tocar los dos aspectos. La chamba del vocero es cuidar la imagen de la dependencia o del funcionario, y tu chamba como periodista es difundir lo que está ocurriendo, la realidad. Por ejemplo, aquí en México, todo el mundo tiene la sensación que los casos de coronavirus son muchos más de los que reporta el gobierno y que hay mucha más gente infectada. Incluso ha habido publicaciones en muchos medios que en diferentes ciudades del país han aumentado exponencialmente las muertes por neumonía típica, que así las están considerando como la causa de muerte. Pero en realidad hay investigaciones que apuntan a que esas muertes por neumonía típica son realmente muertes por coronavirus, que no están registradas así porque no les hicieron la prueba para detectar o confirmar si era un caso positivo. Y ese tipo de información, pues al gobierno no le conviene que salga, pero tú en las conferencias que ves, por ejemplo, todos los días que hace Andrés Manuel, o las que hace el subsecretario de Salud, que sería una especie de viceministro, ahí le preguntan y le dicen. Y entonces, a veces, fíjate, los voceros creen que la chamba es tratar de tapar todo lo malo y tratar de parar todos los golpes, cuando muchas veces la libertad o permitir la libertad de los periodistas le puede dar una mejor proyección al trabajo que hace o tu dependencia o el personaje al que tú le estás llevando la imagen. Exacto, sí, pero es importante. Pero ¿de qué depende eso? Depende también de la preparación que tú como vocero hagas de tu jefe o de tu ¿cómo se llama? De la persona que está finalmente representada. De la persona, claro. Entonces, parte de esa chamba es decir, a ver, mira, te van a preguntar por qué estás escondiendo las muertes de neumonía típica, nos van a preguntar por qué chingados no hay cubrebocas, por qué no hemos comprado las pruebas para detectar el coronavirus, y tú lo preparas. Entonces le dices, ¿sabes qué? Pues si te dicen por qué no hay, contéstales la verdad, diles, no hay porque se acabaron, no han llegado de China, lo que tú quieras, y eso te da una mejor proyección del trabajo que haces. Entonces, por eso te digo, muchos políticos prefieren a los periodistas como jefes de prensa porque ya saben cómo van a actuar, ya conocen al enemigo, pues, para acabar pronto, no para dejarlo en ese plano. Muy buena frase, Jorge. Jorge, ya para terminar esta entrevista, yo voy a hacer una última pregunta y voy a darle la oportunidad a los dos alumnos que están presentes si desean preguntar. Ya, una última pregunta. Entonces, con esto, como para finalizar, una recomendación podría ser, o dentro de un perfil de un portavoz o de un vocero ideal, es que sea necesariamente alguien que pasó por el ámbito periodístico. ¿Crees que el ideal del portavoz o del vocero es alguien que conozca los dos lados de la interacción? Sí, yo creo que a un vocero que ha estado de este lado le va mucho mejor que a alguien que se ha dedicado a la vocería sin haber pasado por el periodismo. Obviamente, aunque no hayas hecho trabajo de periodista, si quieres ser vocero, necesitas conocer muy bien cómo se mueve el gremio periodístico, cuál es el curso que toma la información y cómo responder a diferentes escenarios para poder hacer bien tu trabajo. O sea, tienes que analizar a la prensa para poder ser vocero. No es nada más salir a decir, hicimos esto, vamos a hacer lo otro, escribir un comunicado, difundirlo y ya, porque no se limita nada más a ese trabajo. Y qué bueno que tocas este tema porque, fíjate, yo lo que he notado, al menos aquí en México,
Es que la transición del trabajo de vocería que se hacía con los medios tradicionales va muy lenta en la adecuación al trabajo de vocería que se tiene que hacer ahora con la predominancia de los medios digitales. Muchos de los voceros siguen trabajando a la antigüita, ¿no? Piensan que un comunicado lo resuelve todo, piensan que mandarte la información a tu correo electrónico ya cubrieron el vacío de información que puede generar un tema. Cuando las redes sociales, si no actúas rápido, ya en ese momento los voceros tienen que actuar y adelantarse a la reacción que van a generar las redes sociales. ¿Por qué? Porque si pasa un caso en ese momento y tú dejas un vacío de información de 2 o 3 horas, ya las redes sociales te destrozaron, te devoraron, te hicieron caca, y cuando vienes y generaron además una gran cantidad de información falsa que ya se viralizó y se difundió por todos lados. Eso es cierto. Que cuando ocurre que ya viene la versión oficial, ya nadie cree la versión oficial. Exacto. Porque las redes sociales se encargaron de cambiarla, de modificarla. Entonces, ahorita, como vocero, esto es para los que quieran ser voceros, obviamente, ¿no? Como vocero, lo que tienes que hacer es adelantarte, hacer uso de todas las herramientas que tenemos digitales. El caso que mencionabas del presidente de Perú, me parece un buen ejercicio, por ejemplo, que sí es limitante para la actividad periodística, pero con herramientas de este tipo, por ejemplo, podemos salir enseguida sin necesidad de convocar a una rueda de prensa, por ejemplo, no sé. En el caso de Ecuador, que hay miles de muertos todos los días en la calle, si sale en ese momento el presidente a desmentir, ¿sabes qué? No es cierto, son imágenes falsas, no está ocurriendo, ya reaccionas y tienes, digamos, generas tranquilidad. Una versión oficial instantánea antes de que las redes te ganen. Eso es un supuesto, porque lo de Ecuador sí está ocurriendo. Sí. Pero, sí, continúa. Pero si esperas a que el vocero te consiga una entrevista en el noticiero de radio más importante, a que vayas al programa, al noticiero de televisión con mayor rating a decir tu verdad, pues ya en ese momento ya perdiste horas que son valiosas. Exacto. Entonces, ya el ritmo de la información lo marcan en ese momento las redes, y sobre ese ritmo es como deben estar preparados los voceros para poder sacar su chamba adelante, ¿no? Muy bien, Jorge. No sé si alguno de los alumnos que nos está escuchando, de repente Damián, ¿tiene alguna pregunta? Hola, profesor. Buenos días. Hola. Buenos días. Te presento Jorge Morales. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la charla. En verdad estuvo muy interesante porque, si bien es cierto, yo no voy para periodismo, pero voy para comunicación empresarial. Exactamente, para relaciones públicas, y me gustaría, bueno, yo especializarme en relaciones comunitarias. Entonces, sabemos que, pues bueno, aquí en Perú, por ahora las relaciones comunitarias es como un tema un poco denso, ¿no? Y quisiera de repente que puedas mencionarme algunos tips. Si bien es cierto, en algún momento voy a cumplir el papel de vocería, ¿no? De vocera, pero es el trato es directo, es más directo con la población. Entonces, quizás algunos tips para poder sobrellevar algún caso de crisis de repente al momento de cumplir el papel de vocera, o quizás como representante de la minera hacia una población. Bueno, fíjate, en el caso de las mineras siempre generan mucha controversia, porque siempre hay grupos que se oponen al trabajo de las minas en cualquier comunidad, no solamente allá, en cualquier parte del mundo. Entonces, empiezan siempre a decir que el trabajo de la mina contamina los ríos, contamina el agua que está en el subsuelo, Entonces, lo que se conoce siempre es el aspecto negativo que los grupos que hacen más escándalo difunden entre la comunidad. Entonces, meten el miedo, meten el terror, que esto, en lugar de ayudar, nos perjudica. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Claro. Que si vas a atender a un sector de la población, normalmente son sectores que no están tan preparados, que tienen una educación escasa. Y ahí lo que se puede hacer es tener siempre a la mano herramientas que destaquen lo positivo del trabajo que hace este tipo de empresas,
pero que además desmientan los rumores que hay entre la población. No sé, por ejemplo, si me das datos más concretos de si se trata de un pueblo, una ciudad o una región, ¿cómo es el caso que te ocupa? Es una bueno, por ejemplo, yo tengo un contacto para dos mineras, una es en Antamina y la otra en la minera Cerro Verde. Así que son comunidades un poco, son alejadas, no son pueblos pequeños. Y Pero perdón que me meta, las minas que hace referencia a Damián son importantes. Santa Mina es una son era importantes. muy importante y Cerro Verde también. Y están básicamente en diferentes lugares de la Sierra del Perú. Sí, así es. Bueno, como son pueblos pequeños, no sé, a lo mejor pueden ser comunidades indígenas, ¿no? La preparación de los habitantes es escasa y creen muchas veces lo que se transmite, Medio como masivo. dice en Vox Populi, Ajá. lo que diga la vecina, Boca a boca, oye, boca a boca. se murió el Sí, vecino, dicen que porque hay plomo que suelta la minera y al rato se murió otro y también por eso, o por el que se envenenó el agua y la chingada. Y entonces empiezan a crear historias que no son ciertas. Entonces lo que tienes que hacer es preparar material que desmitifique las versiones negativas que conoce la gente para que la percepción que tienen sobre este tipo de empresas cambie y destacar lo positivo. Ahora, lo que mencionabas en el manejo de crisis, cuando ocurre una crisis, yo lo que creo que se debe hacer y lo más importante es decir siempre la verdad, aunque sea un error de la minera. ¿Por qué? Porque si tratas de ocultar la información, la verdad tarde o temprano va a salir a va a salir a flote. la luz. Ujú. Y si tú te empiezas a manejar con mentiras, cuando llega el momento de que inevitablemente se sepa la verdad, la credibilidad va a quedar por los suelos y ya no va a haber forma de levantarla. Eso es cierto. Entonces, si hay un error que cometió la mina, bueno, se me ocurre que se derrumbó y se quedaron atrapados unos mineros, ¿no? Que es un momento de crisis. Lo que tienes que hacer es preparar un plan de información, tanto para medios como para la comunidad, y decir siempre la verdad. ¿Sabes qué? Fue un error humano, alguien no apuntaló bien los túneles y se derrumbaron. Eso es lo que sabemos hasta ahorita. Bueno, pues eso hay que comentarlo. Al final de cuentas, la minera siempre va a tener una responsabilidad, pero lo que hay que decir es que asumen la responsabilidad y van a responder, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y Resarcir. van a responder. Y entonces, en la medida en que digan, en que no oculten información y hagan frente a esas crisis, la gente lo ve como alguien o un ente responsable que acepta lo que está haciendo y le tiene la confianza que por esa misma responsabilidad van a poder salir adelante de esa crisis. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los presidentes, ¿no? Claro. Exacto. En Italia, ¿saben qué? La cagamos, o sea, nos apendejamos, se nos fue el tiempo y no pusimos los controles de aislamiento y cuarentena a tiempo y por eso estamos así, pero pues ni modo, vamos a tratar de solucionarlo como pueda. Entonces tampoco le puedes echar la culpa, no, es que la gente salía y se iba a ver el fútbol en Milán o fueron al partido en Roma y por eso ahí se contagiaron. Pues no, o sea, No. la responsabilidad tiene que reconocer y a partir de esa responsabilidad que reconoces, dar la solución que va a paliar el problema. Esa es, yo creo, la mejor forma de manejar una crisis, hablando con la verdad. Muchas gracias, Damián, por tu pregunta y por tu Gracias. participación. Muy amable. Y esto Muchas me lleva simplemente ya a cerrar la entrevista, Jorge, una vez más, agradecerte no lo dije al inicio, pero Jorge además es un excelente corresponsal de la cadena Televisa, de las más importantes de Latinoamérica y del mundo. Y ha tenido esta deferencia con nosotros. Una vez más, Jorge, espero verte pronto por acá. Tú sabes que tienes tu casa, hermano. No tienes que decir, tú vienes a Perú y ya tienes tu casa, hermano. Así que espero verte pronto porque ya son 17 años que no nos vemos, hermano. Pasando la cuarentena por ahí, me voy a dar una vuelta. Ese es el primer punto donde voy a ir. Claro que sí, hermano. Te agradezco mucho, Jorge. Espero que no sea la última vez. Van a haber otras donde te voy a molestar. Temas comunicacionales hay muchos y también cuenta conmigo para cualquier cosa porque sé que algunas veces estás en el ámbito académico y seguramente estamos para apoyarnos.
Yo encantado, hermano, con mucho gusto. Y por Un acá abrazo nos seguimos enorme, viendo. hermano, y me da gusto verte. Una vez más, te agradezco mucho. Y un Muchas saludo a todos los gracias, profesor. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias. Hasta Un ¿Algo luego. saludo querías a decir? todos los alumnos, porque tienen un excelente maestro, ¿eh? Me consta. Gracias, sí, el mejor. Gracias, Bueno, gracias. adiós, Entonces Daniel. finalizamos la reunión. Muchas Chao, gracias. cuídense. Chao, chao. Chao, Jorge. Chao. Chao.